¿Qué tal, Alejandro Alarcón? ¿Cómo estás? Hola Gabriela, gusto saludarte. Bienvenidos todos los que se están sumando a nuestra conversación que vamos a sostener con Alejandro durante la próxima hora en este seminario tan importante para nuestro país, para analizar las claves de lo que estamos viviendo, de lo que hemos vivido, cuáles son también las proyecciones para el futuro. En tiempos de tormenta, conoce la ruta segura. Alejandro Alarcón, economista, director de CFC Capital. Pueden hacernos llegar sus preguntas a través del chat que tenemos aquí en nuestro webinar, en nuestro Zoom, y luego en los últimos minutos estaremos revisando y compartiendo con Alejandro estas preguntas. Vamos con lo primero, tu visión general de lo que estamos viviendo como país, estallido social, pandemia, incertidumbre económica, este proceso constituyente también que nos tendrá unos 2 años a la espera de, veamos, una eventual nueva Carta Magna, Alejandro. Bueno, hemos completado un año desde el llamado estallido en octubre del 2019 y sobre la marcha vino esta tragedia que se llama pandemia, ¿no es cierto? Y los dos han tenido profundo efecto sobre la trayectoria de la economía. Yo me acuerdo que en septiembre del año 19 teníamos una economía con índices razonables, con un IMASEC razonable, con desempleo no tan alto, etcétera. O sea, todos los índices y el mundo cambió en Chile. Y después el mundo cambió entero con la enfermedad. Mm. Entonces eso nos lleva a una de las cosas más graves que hay en la economía, que es una recesión. Chile ha estado en recesión prácticamente desde el segundo trimestre del año pasado, con una caída muy, muy fuerte. Tuvimos una caída de 14,5 en el Producto Interno Bruto. Y en el tercer trimestre mejoramos un poquito, pero igual en una caída de 9,1% y con índices de desempleo muy, muy importantes. El índice de desempleo que en su peor momento alcanzó en términos efectivos un 30%, y también con posibilidades de que la economía se vaya recuperando en estos últimos meses. Había muchas expectativas sobre octubre, pero salió negativo nuevo. Sin embargo, la trayectoria es a la mejora. Porque las trayectorias son como las rutas en los caminos. Ayer me decía un amigo, me decía que era como el Titanic, ¿no es cierto? Que se sabe que se viene el iceberg encima y no puedes parar el barco. Acá lo mismo, los autos no se pueden salir de la carretera. Entonces, esa trayectoria ahora es buena porque nos lleva probablemente a un cuarto trimestre positivo y vamos a ver, vamos pedaleando como salía ahí en la presentación, ¿eh? Vamos pedaleando. Tú nombrabas lo del IMASEC. Ayer los expertos esperaban mejores cifras, cayó finalmente en octubre 1,2%. ¿Qué visión podríamos tener respecto a lo que se viene? Pensando además que todavía no hay vacuna. Hubo hoy día noticias de Reino Unido, algunos avances en Estados Unidos, sin embargo, por lo menos por el momento o por el primer semestre del próximo año, no habrá vacuna y sin vacuna se hace todo bien difícil. Así es, así es, porque eso en los casos extremos, cuando se pierde el control de la enfermedad, viene la cuarentena y eso separa, aísla a las empresas y a las personas, y eso produce una caída de los flujos, de algo que podemos hablar un poco más adelante, de las empresas, pero también produce desempleo, que produce caída en los ingresos de las personas y produce problemas para el sustento de la familia. Nosotros tenemos que acordarnos que los trabajadores solo tienen su trabajo, de ahí producen sus ingresos. No son rentistas, es decir, no derivan ingresos de arriendos, de propiedades, porque no tienen propiedades, y no derivan ingresos del mercado de capitales, porque no tienen mucho ahorro. Mm. Entonces, es muy importante el ingreso que proviene de su trabajo, y ese es uno de los mayores impactos que está teniendo la pandemia. Pero ese es un cruce de camino que yo le he llamado. El otro cruce de camino es que la estabilidad política en el país no ha sido suficiente para dar tranquilidad a las empresas. Eh, Ayer conversaba con un pequeño, tal vez mediano empresario,
Y me decía que después lo que estaba viendo en estos días, se le habían quitado las ganas de hacer un trabajito que tenía pendiente en sus instalaciones. Bueno, a él le robaron, lo quemaron, y decidió que los 20 millones que tenía para ampliar su instalación y mejorarla, no los iba a utilizar, sino 5 millones. Si uno hace un cálculo, 20 millones podrían producir 4 empleos nuevos, 5 millones y un cuarto de eso, y por lo tanto menos empleo. Eso para entender cuál es el impacto de esa segunda variable. La inestabilidad política es un gran desafío que el país debe mejorar, el gobierno debe mejorar, la justicia debe mejorar, y las empresas deben contribuir en lo mejor que pueden, tal como lo hace CFC Capitales, a que esto pueda ir lentamente mejorando. Sí, ahí tú hablabas de las empresas. Bueno, hay sectores en nuestro país que han sido duramente golpeados con esta pandemia, con esta crisis. Sector hotelero, gastronómico, en fin, las pymes también, que han sido motivo de análisis lo que ha ocurrido con las pymes desde el estallido social. Hay cifras, en septiembre yo leía un informe de Accenture que decía, entre otras cosas, que un 42% ha dicho que la pandemia ha afectado sus finanzas y un 51% de las pymes que sus ventas han caído o que incluso esas pymes han debido cerrar. Tu visión, Alejandro, respecto hoy de las pymes en nuestro país, de la situación en que se encuentran. Bueno, las pymes sufren el efecto de la caída de los flujos en su caja, la caja, y ese es el primer consejo que voy a dar esta tarde. Cuiden la caja es lo más importante para una empresa porque ha sido duramente golpeada, los flujos de las compañías, las ventas bajan dramáticamente y tienen que cumplir con sus obligaciones, empezando por pagarle sueldo a sus trabajadores. Entonces, ese es un punto clave, lo que tú estás nombrando. Las pymes son empresas que no tienen mucho capital, no están muy capitalizadas, por lo tanto, deben buscar las fuentes que les permitan conseguir los recursos mientras la economía se reanima, mientras la economía vuelve a su trayectoria de crecimiento. ¿Eh? Pero es una situación bastante, y ahí tienen que buscar los mejores asesores. Nunca está de más preguntar y acercarse a las personas que manejan, que acortan los plazos, ¿no es cierto? Transforman los plazos. Eso es lo que hacen básicamente muchas empresas, transformar plazos, traer al presente las lucas, la plata que se necesita para salir adelante. Estamos hablando de estas pymes que otorgan el 50% del empleo a nivel nacional, están pasando por un momento súper complejo. Y ahí Así es. aprovecho de preguntarte, Alejandro, el papel del Estado, por una parte, y también la relación de las pymes con los bancos. Porque claro, hemos visto que la crisis económica se traduce en deudas que hay que pagar. ¿Y qué vínculo hay ahí? ¿Cómo se enfrentan estas pymes a los bancos? Bueno, una situación súper crítica porque primero los bancos prestan la plata que le confían otros. O sea, no es plata de los bancos, porque siempre se piensa que la plata no es de los bancos, la plata es de los ahorrantes. Por lo tanto, hasta aquí esta crisis no ha golpeado al sistema financiero como la última gran crisis que me tocó vivir a mí el año 82-83, donde los bancos quebraron. Y eso sí que es una situación muy compleja. Pero el Estado se ha puesto también, se ha puesto con harta plata, es más o menos el 9% del PIB. Vamos a decir 10% porque sea un cálculo de un PIB de 300 billones, se ha puesto con 30 billones de dólares el Estado. Y de acuerdo a algunas estadísticas que yo vi, después de Nueva Zelanda era el país que había apoyado más. Por lo tanto, a mí me sorprendió mucho que dicen que el Estado no ha ayudado. El Estado ha puesto una cantidad significativa de recursos a disposición de los que están sufriendo y lo puso en la forma de apoyo a los créditos, el famoso crédito COVID, ¿no es cierto? Que, que ya llegó y se entregaron muchos recursos con garantías del Estado, pero también se puso con los famosos subsidios de protección al empleo, ¿no es cierto? Y ahora ha diseñado un plan para que la gente se pueda reintegrar y bajarle los costos a las pymes, le baja los costos a las pymes para que puedan recontratar el empleo. Eso yo lo veo que va a ser muy lento, porque el componente fundamental en toda esta historia, y como en otras recesiones, el impacto mayor lo sufre la inversión.
Y cuando no hay inversión, no hay trabajo de calidad. Mis cálculos son que este año la inversión va a caer 15% en el país. Eso es una cifra monstruosa. Esa es una caída de 15% y la inversión bruta en capital fijo es muy fuerte, es muy fuerte. Y por lo tanto, todo el esfuerzo que hay que hacer ahora, tanto del Estado como el sector privado también, es mejorar la inversión, donde la certeza, donde la incertidumbre juega un rol muy fundamental para que se lleve a cabo esa inversión. Es la inversión la que produce los recursos para que las empresas puedan contratar y puedan otorgar trabajo de calidad y sostenible en el tiempo. Eso es lo que permite que vuelva el consumo, que el 70% de la demanda de la economía y la economía empieza a reactivarse. La economía realmente se va a reactivar cuando haya inversión. Tú comentabas, Alejandro, el tema político, y yo te escuchaba cuando decías que el Estado ha llegado, sin embargo, para la oposición e incluso para un sector no menor del oficialismo, el gobierno ha llegado tarde. Y eso se traduce, por ejemplo, en respaldar lo que ha sido ahora un segundo retiro de un 10%, porque dicen los presidentes de partido, etcétera, que el Ejecutivo ha llegado tarde y que no queda otra opción que acudir a esa plata, al retiro del 10% de las pensiones. Bueno, mi lectura es un poco distinta a esa porque la verdad es que estos proyectos populistas, eh, que, que son soluciones facilistas, se llenan de problemas. Acá es evidente que estamos, como decía mi abuelita, desvistiendo un santo para vestir a otro, porque en el fondo las pensiones se debilitan enormemente cuando tú haces retiro. ¿Ah? No solo vamos a tener viejos pobres, como yo he venido diciendo. Por lo tanto, esa tarea le corresponde al Estado. Aquí podemos discutir, sí, que a lo mejor la velocidad, a lo mejor la precisión. Veamos lo que ocurrió con el bono a la clase media, que hay varios que se lo embucharon sin necesidad de embuchárselo. Ay, perdóname la palabra, pero yo creo que acá se ha dado bastante ayuda y se podría hacer un esfuerzo mayor, porque lo que no hay que hacer es dejar el tema previsional sin apoyo. Yo en este momento no sabemos quién va a poner los 35.000 millones de dólares en los momentos que estamos conversando. Es casi seguro que va a haber un apoyo al segundo retiro, esta vez un proyecto oficial del gobierno. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo se va a financiar el futuro esa previsión? Porque aquí el tema es financiamiento. Si no es con ahorro, va a tener que ser el Estado y esa plata no va a aparecer por arte de magia. Y por lo tanto, yo lamento mucho que la clase política haya elegido este camino y soy muy crítico, porque particularmente estos proyectos populistas agarraron fuerza después del plebiscito, porque en el plebiscito quedó claro que la gente quería apruebo, pero quedó claro que no querían a los políticos también, porque fue un verdadero batatazo el que hubo con el resultado, y eso hizo que muchos, y esto es transversal, muchos políticos buscaran congraciarse con la gente, y eso es populismo, y eso a la larga trae muchos daños para los que aparentemente están beneficiados en primer lugar, en primer momento. Alejandro, y económicamente, este proceso constituyente traerá más incertidumbre cuando hablabas de esa persona con la que conversabas que no sabía si invertir o no ese dinero. Tal vez se debe a lo que va a venir en nuestro país, que no sabemos en qué va a terminar esa constitución, este periodo de espera. Bueno, en la medida que el proceso constituyente traiga inestabilidad política, sin duda que eso va a ser malo para las decisiones de inversión. Es la estabilidad política la que provoca los deseos de invertir, es la certeza jurídica y sobre todo es este impacto que tiene una situación muy desprolija en materia de los impactos que provoca el populismo, ¿no es cierto? No sacamos nada, no sacamos nada con ayudar si son proyectos populistas que a la larga se van a perder todos los recursos. Y ahí a mí lo que más me preocupa es que el proceso, cuando se estudie el proceso constituyente, sea en un escenario suave. No me imagino qué podría pasar en el país
si el proceso constituyente, y todavía no sabemos cómo se va a realizar, no hay un reglamento, si va a haber, por ejemplo, en audiencias privadas, audiencias públicas, etcétera, etcétera. Pero si esto es a punta de gente recorriendo las calles, como las películas, casi con antorchas, entonces eso yo creo que sería muy malo, y eso es una de las cosas que tiene que proveer el gobierno, empezando por el gobierno, es el Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho se garantiza y no hay violencia, que es la palabra que nos está preocupando mucho, no es la violencia. Le contaba hoy día a alguien de España, hoy día en la mañana, que hace pocos días en el barrio Las Tarrias, ¿no es cierto?, donde está lleno de esfuerzo gastronómico, llegaron unos tipos encapuchados, ¿no es cierto? Y hasta los clientes arrancaron. Entonces yo me hago la primera pregunta: ¿quién vuelve al barrio Las Tarrias? ¿Y cuánto le ha costado a los empresarios gastronómicos que han sido duramente golpeados por la pandemia, porque no pueden funcionar, y durante muchos meses tuvieron que cerrar? Entonces, eso es lo que, si lo trasladamos al proceso constituyente, con violencia en las calles, puede provocar un gran remesón en este país, un gran remesón negativo. Hemos dado una mirada, Alejandro, bien pesimista de lo que estamos viviendo con el tema de la economía, de la pandemia, la incertidumbre en el proceso constituyente, esta ayuda del Estado. El Estado se ha defendido diciendo que con estos programas de apoyo social han respaldado unas 14 millones de personas, pero continúa esta sensación de que obviamente no se puede ayudar a todo el mundo y que no hay plata para siempre para desembolsar y entregar a muchas personas. ¿Qué se hace entonces, Alejandro? ¿Por dónde se empieza? ¿Qué hace una pyme chiquitita que está en problemas, que está endeudada, viviendo este panorama? Bueno, las pymes tienen que recurrir a quienes le pueden, como decíamos hace poco minutos, le pueden prestar recursos hacia el futuro. Y hay muchas alternativas. Una somos nosotros, CFC Capital. Es una alternativa para las pymes, para acercarse. Es como los avisos de esto: llame ya, ¿ah? Llame ya, porque acá tienen que haber recursos que se puedan sacar de distintas partes, ¿no es cierto? Y no necesariamente residir solo en el apoyo de los bancos. Los bancos van a hacer su pega, pero para los chicos, los bancos a veces es muy lejano. Entonces hay que buscar la alternativa. El gobierno también tiene que seguir con estos planes de ayuda, de apoyo a la contratación. Hay recientemente inaugurados planes que permiten contratar trabajadores a más bajo costo. Y en general, estar muy atento a la información, porque empresas intermediadoras de recursos, como la nuestra, no solo pueden dar recursos, pueden dar algo muy importante, que es asesoría financiera. Pueden abrir la luz, pueden dar claridad donde hay oscuridad. Entonces ahí yo creo que es la primera cosa que deben buscar las pymes. Deben buscar información, y de esa manera proveer la mejor alternativa, y sobre todo a los costos más bajos que sea posible. La inclusión financiera también es algo de lo que hemos conversado en más de alguna oportunidad. Yo he trabajado en inclusión financiera en los últimos 25 años de mi vida, la conozco muy bien, y creo que es posible, pero para eso tienen que haber condiciones que permitan en forma eficiente dirigir esos recursos hacia empresas pequeñas y medianas. Por eso que la información es muy importante. Yo creo que siempre las entidades financieras que van a dirigir estos recursos lo van a hacer pensando, ¿no es cierto?, que esos recursos no se van a perder, porque de lo contrario se produce un traslado del problema a la entidad que está otorgando los recursos. Por lo tanto, yo creo en la inclusión financiera, pero las empresas tienen que también poner su parte, revelar la información, revelar sus garantías. Bueno, es lo que hemos trabajado en los últimos 30 años de mi vida. Seguramente una de las crisis más graves, más importantes que le ha tocado vivir a este sector, a las pymes. Sin embargo, yo también soy de la teoría que toda crisis es una oportunidad. Hemos sacado muchas lecciones buenas de lo que ha sido la pandemia en distintas áreas, Alejandro. ¿Qué oportunidades ves tú en lo que estamos viendo y respecto al 2021 también?
Bueno, lo que ha sido revelado en las empresas que yo conozco, algunas de ellas pequeñas empresas, es que se dieron cuenta que podían trabajar a distancia, por ejemplo. Es decir, la adopción de tecnología e innovación ha sido clave para poder sobrellevar estos difíciles momentos en donde no había manera de contactar, de conectar a los trabajadores con sus empresas y, por otro lado, conectar a los clientes también. O sea, hemos vivido en un mundo cibernético que creo que se le debe dar mucha atención. Yo creo que ese es uno de los temas, perdón, hacia el futuro, de tener la posibilidad de aplicar soluciones tecnológicas y de contar con la asesoría más importante para que podamos trabajar en ese ambiente. O sea, es la innovación, la tecnología, y eso es lo que ha permitido que muchas empresas del llamado sector no presencial hayan seguido con flujo. Eso en general ocurrió con el mundo digital, pero ahora lo que tenemos que hacer es extender ese mundo digital a aquellos sectores presenciales. ¿Cuáles son los sectores? Empezando lo que tú nombrabas, el sector del turismo, los restaurantes, la construcción, la manufactura, la industria, todos sectores que se están moviendo, pero que con el apoyo de la tecnología y con la innovación que logren hacer su cuadro, sus cuadros dirigentes. Ahí es muy clave el rol de la administración, de los gerentes y todos aquellos que están dirigiendo, los directorios que están dirigiendo las empresas. Tú hablabas recién, Alejandro, de la caída de los flujos de las empresas. A ver si quieres profundizar un poco en eso. Bueno, es tan simple como pensar que como los clientes no pueden ir a comprar, ¿no es cierto? Y las empresas entonces no pueden vender, claramente caen los ingresos de las empresas y por lo tanto inmediatamente eso se transforma en un proceso destructivo de valor, porque no hay ventas, los clientes no van a las compañías, ¿no es cierto? Y las compañías no pueden pagarle a sus trabajadores porque no entra la caja, ¿no es cierto? A eso me refería con esa situación. Ese es el círculo vicioso que hay que transformarlo en un círculo virtuoso a través de las entidades que nos pueden dar capital adicional en un determinado momento, a través de la conexión con otros clientes, a través de mecanismos que venzan, que vayan más allá de la presencialidad. Si no puedes estar en persona operando, tienes que crear el mundo cibernético, tienes que crear el mundo tecnológico. Nosotros hemos visto un sector que ha tenido un auge tremendo, ¿ah? Y que funcionan básicamente una tecnología con motocicletas, ¿no es cierto? Que son los delivery. Los deliveries han seguido funcionando. ¿Ah? Bueno, hay un poco de tecnología porque los llaman, se hacen los pedidos, pero eso refleja la innovación, que cuando se busca con innovación, los mismos restaurantes afectados crearon toda una red de deliveries. La gente en su casa llamaba Muchos y se no, reinventaron también. se No había otra reinventaron, opción, pero claro. los supermercados. Los supermercados que venían con, no quiero nombrarlo porque pueden decir que estoy cargado, pero Corner Shop, por ejemplo, es un invento fantástico y la gente empieza a cambiar su estilo de vida. Por ejemplo, yo quiero hacer la predicción que en el mercado del trabajo van a haber cambios dramáticos en los próximos 5 años, porque la gente aprendió a trabajar desde otros lugares, aprendió a trabajar a través de las redes, a través de las redes digitales. Y eso va a cambiar el estilo de vida que llevaban, por ejemplo, los trabajadores. Y las trabajadoras también. Los y las. Muy bien. Los y las. Alejandro, a ver, el ministro de Salud, Enrique París, decía que proyectaba, ya, en el peor de sus escenarios, lo que podría ocurrir con el coronavirus en enero, si es que en diciembre, en la Navidad, en las fiestas de fin de año, viene este temido rebrote, esta temida segunda ola, y los números que pronosticaba el ministro eran súper complejos, cifras muy altas. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se puede esperar si es que viene oficialmente esta segunda ola de contagios aquí en nuestro país? Bueno, hay varias regiones en el sur, por ejemplo, que lo están pasando súper mal hoy día con el COVID-19, pero podríamos tener indicadores más negativos todavía si es que nos golpea este COVID-19 durante el primer trimestre del 2021. Bueno,
primero tenemos que tratar de tomar todas las medidas posibles, porque no queremos lo que nos pase, lo que le pasó a Europa y a Estados Unidos. Como decía mi abuelita, ahí se soltaron las trenzas, todos se soltaron las trenzas, tú veías los lugares, los restaurantes, las terrazas, como le dicen los españoles, llenas de gente. Bueno, hoy día me decían que de nuevo están llenas en Madrid hoy día, pero lo más importante son las medidas de precaución, la mascarilla, que dicen que es ridículo. Yo no creo que sea ridículo. Mientras no existe una vacuna, la mascarilla, el lavado de manos, las medidas clave, son medidas clave para poder resistir. Ahora, echaron a correr la idea de que sí o sí va a haber un rebrote a mediados de enero. No digo que no vaya a haber, pero tampoco nadie me ha probado científicamente que va a haber y que todavía estamos a tiempo de prever estas situaciones y sin duda que en estos casos los protocolos, el intento de aislar a las personas, no necesariamente en sus casas, sino que a través del uso de mascarilla, de lavado frecuente de manos, etcétera, etcétera, nos permitan tener la posibilidad de zafar hasta que llegue la vacuna. Sí, tú hablabas de lo que está ocurriendo en España. Aprovechemos cortito de dar una mirada a otros países y cuánto nos influye lo que está ocurriendo en Estados Unidos, por ejemplo, con la llegada del presidente Joe Biden, China también, y un poco la región. ¿Cómo ves tú ese escenario, pero pensando en cómo nos puede afectar a nosotros? Bueno, yo veo que los rebrotes han sido muy intensos con la diferencia de China, que claramente es el país grande, la segunda economía del mundo, que va produciendo una enorme recuperación. Y nosotros lo hemos notado en el precio del cobre, que ha subido de forma muy importante, ¿no es Sí. cierto? Pero los otros países va a ser muy difícil que se cierren nuevamente y van a haber situaciones muy tensas mientras no llegue la vacuna. Hoy día conocimos anuncios del primer ministro inglés y en otros lugares donde dicen tener la vacuna. Yo creo, sinceramente, que la vacuna va a empezar a masificarse en algún lugar del segundo trimestre del próximo año. Por lo tanto, aquí lo único que queda es la prudencia, es lo que nos enseñaron nuestras abuelitas, no hacer imprudencia, no salir a lo bestia, ¿no es cierto?, a exponerse. Y en las fiestas también lo mismo, seguir los protocolos. Hoy día estaban nombrando cuánta gente podía haber por casa, etcétera. Mucha gente no hace caso, mucha gente no hace caso. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que superar como sociedad. Relajamos, nos cansamos también de Bueno, estar tan encerrados, que es eso peligroso de también. el cansancio es otro de los factores que más la profesión médica ha señalado, que la gente se cansa y por lo tanto tiende a romper las barreras de, de- de- de no estar encerrado, sencillamente. Sí, sencillamente. Sí, tú nombrabas lo del precio del cobre, Alejandro. Hay que Sí. mirarlo atentamente, puede ser la luz ahí en el Yo creo que es camino. una luz. Yo creo que esa es una luz, como le conté a alguien ayer, un antiguo presidente de Codelco, Villarzú, ¿no es cierto? Juan Villarzú. Yo le pregunté una vez, Juan, somos los economistas, porque los economistas siempre andamos buscando cosas raras. Y entonces, ¿cuál es el modelo para seguir la trayectoria del precio del cobre? Me dijo, no hay, no hay. Lo único que hay que hacer es mirar la trayectoria de la economía china. Esto es, cuando China va para arriba, el precio del cobre va para arriba. Cuando China va para abajo, el precio del cobre va para abajo. Por lo tanto, yo creo que con esa recuperación que está teniendo la economía china, la más importante que tenemos en los países grandes, vamos a tener un buen precio del cobre el próximo año, por lo menos 3.3 de dólares ¿Y la las, libra. y las tasas, Alejandro, se pueden mantener bajas por los próximos 2 años? Las tasas se van a mantener bajas, las tasas se van a mantener bajas. La Reserva Federal, que es el superbanco central más importante que el Banco Central Europeo, que me perdonen los europeos, ya anunció ¿cómo se llama? Jay Powell. Jay Powell ya anunció hace 4 o 5 semanas atrás que las tasas estaban aseguradas bajas hasta el año 22. O sea, las tasas no se van a mover el año 21 y eso es muy importante, porque eso ayuda. Pero en periodos donde hay ciclo económico a la baja, es complicado porque podemos caer en lo que Keynes nos enseñó hace 80 años,
que es la trampa por la liquidez. O sea, puede haber una tasa tan baja que al final no logra reactivar la economía, y ahí la única solución es la política fiscal, con arcas fiscales escuálidas, incluyéndonos a nosotros. Porque de lo contrario, nosotros vamos a tener que seguir endeudándonos. Porque en ciclos económicos bajos, la recaudación de ingresos fiscales es muy mala. Y con las promesas que se han hecho, con todo este tema de los derechos sociales, que a mí me gusta mucho hablar de los derechos sociales, pero me gusta también que me digan cómo están financiados, porque de ¿Quién lo tiene que pagar contrario, esa deuda? hay que pagar la deuda, y la deuda provoca algo que los niños, como les digo yo, de la Escuela de Economía ya lo saben en segundo año, que el gobierno puede ser insolvente muy rápido si la tasa de crecimiento de la deuda es mayor que la tasa de interés. Con tasa de interés baja, ¿no es cierto? Y con el crecimiento de la deuda que estamos hablando, en particular en Chile, que ha sido muy rápido, podemos tener un problema de insolvencia, y ahí caemos en lo que hizo Ponzi en el siglo pasado en Boston, cuando estafó a mucha gente. Una vez un colega tuyo me dijo en una entrevista, oye, pero ¿le estás diciendo estafador al gobierno? No, no, estoy diciendo que un ejercicio de Ponzi se produce cuando la tasa de crecimiento de la deuda es muy rápida, y por lo tanto eso provoca insostenibilidad del gobierno, de los gastos del gobierno, y eso produce situaciones como la que vive Argentina, por ejemplo, que al final nadie le quiere prestar plata porque sabe que la van a perder. Y por lo tanto, la fuente para los países latinos, como los nuestros, que la fuente de ahorro más importante es el ahorro externo. Está el ahorro privado, que es muy chiquitito, siempre el ahorro, y sin AFP sería peor. Ahorro público no existe, tenemos un déficit de ese ahorro, nos queda el ahorro externo, pero el ahorro externo implica que los inversionistas extranjeros traen su capital al país, y si ese capital empieza a tener dudas de venir al país, vamos a tener problemas para financiar la inversión, y por lo tanto de retornar al crecimiento, que es lo que creo que produce bienestar para las familias de los países. Estábamos hablando de la deuda, Alejandro. ¿En cuánto está la deuda hoy día y cuánto más podemos endeudarnos? Bueno, yo creo que vamos a llegar a un 33%. Cuando se inició el gobierno de la presidenta Bachelet, la deuda era un 14% del PIB. Ahora ya llegamos a 33% este año. Esas son las proyecciones. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno lo mide como porcentaje del PIB, porque yo creo que el criterio correcto es evaluar la tasa de crecimiento de la deuda con la tasa de interés, porque es fácil demostrar que en esas condiciones, cuando tú lo haces por un periodo más o menos largo, pueden ser 5 o 6 años, nosotros llevamos ya varios años con este juego, eh, el gobierno se puede hacer insolvente, y ahí nadie te va a prestar, ahí nadie te presta. Te quedan las reservas, que normalmente han sido diezmadas antes, y te queda el Fondo Monetario Internacional, que lo primero que hace cuando llega a un país es exigir lo que se llama un superávit primario. O sea, no hay deuda en el medio, la diferencia de ingresos con gasto tiene que ser positiva, porque con eso se supone el país vuelve a ser viable y sale la insostenibilidad. Por lo tanto, el tema de la deuda es un tema muy peligroso. Oye, y yo no necesito dar una explicación, porque al final, si uno ve la realidad, si ve uno la evidencia empírica de lo que le ocurre a los países que no obedecen esos principios básicos, es, es la recesión, porque no tienen recursos, no tienen capital de trabajo. Es lo mismo que le pasa a una pyme, cuando no tiene plata para seguir produciendo. Los países también pueden caer en esas situaciones, y si no tienen plata va a venir la recesión, el desempleo y todo lo demás que conocemos. Y la miseria y el hambre, como hemos conocido en Latinoamérica. ¿Cómo ha subido también la pobreza aquí en nuestro país, producto del estallido y también la pandemia? Hemos Así es. retrocedido muchísimos años y eso es súper preocupante. Hablando, Alejandro, de las ayudas que ha entregado el gobierno, bueno, nos están llegando muchas preguntas, le damos las gracias a todos los que están sumándose a nuestro conversatorio con Alejandro Alarcón, sigan enviándonos estas dudas. Y una de ellas apunta, así, ¿crees que podría haber un segundo crédito FOGAPE COVID? Bueno, se ha hablado mucho de eso. Yo creo que si la economía no despega, si seguimos en una situación de mucho apriete económico, probablemente va a haber un segundo, pero no me quiero adelantar, y además yo no trabajo para el gobierno, no tengo información, no sé lo que están pensando.
Pero sin duda que eso ha ayudado y podría haber un segundo crédito COVID. Pero soy muy responsable de decirlo si no tengo claridad absoluta que se va a hacer. En todo caso, yo creo que ha funcionado, pese a todo lo que se dice, la ayuda del gobierno ha funcionado y con esos detalles, que no son muchos, por ejemplo, el gobierno no tiene culpa que hayan muchas personas que utilizaron el crédito, el llamado bono de clase media y sin tener los requisitos lo utilizaron. Leí hoy día que algunos ya lo están devolviendo, pero Personas que no se les había bajado su sueldo tampoco, que habían también, mantenido por sus supuesto, puestos de trabajo, por claro. supuesto. Ese es un problema que tenemos de ética que hay en Chile que yo creo que hay que empezar a hablar de esas cosas también. ¿Somos de garantía estatal? Esta es otra pregunta que nos llega. ¿Pueden ayudarnos con CFC Capital u otras entidades financieras aparte de los bancos tradicionales? Por supuesto, nosotros tenemos abierta la puerta para que venga la gente a conocer qué oportunidades tiene de financiamiento. Lo que podemos garantizar en CFC Capital es que hay profesionales muy fuertes que conocen muy bien su profesión y van a ayudar y van a ofrecer alternativas, porque esto no es dar dinero solamente, es también apoyarlos con ideas, con incentivos para que piensen cómo salir adelante, pero tienen que tomar contacto con la compañía. Nuestros ejecutivos son muy buenos. Yo estoy muy contento de estar en un directorio con un nivel que hay de ejecutivos que realmente le ayudan a las empresas a pasar este trance. Pensando en el nombre de esta conversación, en tiempos de tormenta, conoce la ruta segura. Hay una ruta segura, Alejandro? Bueno, puedes conocer las posibilidades de ruta, ¿ah? Pero en la vida de los seres humanos no, siempre hay riesgo. Y eso nos acompaña desde la última glaciación, hace 10.000 años atrás, cuando los hombres salieron los hombres y las mujeres, porque después me cargan, eh, salieron de las cavernas hace 10.000 años, salieron porque habían unos que eran más audaces que otros. Esos eran los Homo sapiens, salieron de las cavernas a buscar la luz y lo consiguieron. Y esa misma especie, que se llama Homo sapiens, fueron los que fueron a la luna. O sea que el hombre y la mujer ha avanzado en la historia de la humanidad. Pero hay que tomar riesgo, porque si eran todos adversos al riesgo, nadie no hubiera salido de las cavernas y a lo mejor no se hubieran enterado de que la glaciación estaba terminando. ¿Cómo se toma riesgos en medio de esta incertidumbre que estamos viviendo? Es que no hay alternativa. No hay alternativa porque no tienes que tomar riesgo, porque de lo contrario vas igual a quebrar o vas a ser no viable y vas a tener más problemas. Entonces, acá hay que tomar riesgo en el sentido que los riesgos son diferentes a la incertidumbre. El riesgo se puede medir, puedes hacer un cálculo actuarial y saber el tamaño del riesgo. La incertidumbre no la puedes medir. Esa es la gran diferencia. Entonces hay que escapar de la incertidumbre y tratar de entrar en carreteras con riesgo. Por eso el camino seguro, no hay. Siempre van a haber riesgos y lo importante es ir de la mano de la gente que sabe, que te va a dar el mejor consejo y que al final te va a dar los recursos para poder salir adelante en un momento de mucha apretura. Estábamos hablando de la deuda, nos llegaba aquí otra pregunta. He escuchado de que el crecimiento proyectado del PIB escasamente dará para pagar los intereses de la deuda del país. ¿Esto es así? Bueno, es un monto muy alto el que se va a pagar de intereses, son miles de millones de dólares. Y eso es una de las razones, esa es la manera práctica de poner el principio que yo estaba indicando, que si la deuda crece más rápido que los intereses, eso quiere decir que tú estás acumulando un bolo de posibilidad de que te hagas insolvente. Eso le pasa a las empresas también, le puede pasar a las familias, pero en el gobierno es muy peligroso porque el gobierno, el que articula los llamados ayudas sociales, los bienes públicos. Si no hay recursos para pagar la educación pública, para pagar la salud pública, ojo, para pagar la previsión, vamos a estar en problemas. Por lo tanto, necesitamos poner a la economía en movimiento.
Y sin duda que una deuda demasiado abultada es un gran problema para salir adelante. ¿Es posible, Alejandro, que le entregues a quienes están sumándose ahora a esta conversación ciertos tips o claves para entender o mirar? Bueno, yo voy a volver a los principios básicos. Uno, la caja. La caja. Hay que mirar la caja, hay que tener caja. Y por lo tanto, eso es lo que se debe preservar en las compañías. Eso es lo que podríamos decir es lo que más se acerca a la capitalización. Y prever el trayecto que vamos a tener como una compañía, como una pyme, como una pequeña empresa para poder seguir adelante con nuestro giro. Y sobre todo, tratar de proteger a nuestros trabajadores. Ese es el principio básico, proteger el giro, proteger el funcionamiento de la compañía. Por lo tanto, el consejo uno que doy es que miren la caja. La caja es lo más importante. Consejo uno. Otros más. Buscar alternativas, como decía, Sí. tecnología, innovación. Es que lo he visto. Yo he quedado sorprendido. Cómo, cómo las empresas privadas en Chile, y no estoy hablando de las grandes empresas que tienen los recursos, que pueden pagar, ¿no es cierto?, salidas, que tienen suficiente capital. Estoy hablando de las pequeñas empresas. Por eso me da mucha rabia cuando veo que las pequeñas empresas fueron las principales dañadas por el llamado estallido, ¿cierto? Fueron las principales. La cantidad de empleos que se perdieron, la cantidad de patrimonio que le había tomado a algunos 10 años, otros 20 años acumular para poder seguir adelante. Eso es lo que a mí me jode más, perdone la palabra. Por lo tanto, aquí he visto una capacidad y una capacidad de innovar que realmente yo no sabía que existía en la sociedad chilena. Y con eso me hago más optimista hacia el futuro. Robert Solow, el gran premio Nobel de Economía, vive todavía, dijo que la manera de tener crecimiento sostenida era la aplicación sostenida de tecnología. Después todos los otros modelos endogenizaron y dijeron, bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer endógeno. Pero él dijo que había un shock, digamos, de tecnología. Lo que garantizamos es que íbamos a tener tasa de crecimiento per cápita en equilibrio creciente en el tiempo. Alejandro, con este nivel de incertidumbre que estamos viviendo, que lo hemos abordado aquí en esta conversación, con la economía, con la salud, etcétera, ¿cómo se puede hacer una suerte de presupuesto, proyectar el 2021? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo nos podemos preparar para el 2021? Bueno, nos podemos preparar con la idea de que va a haber más actividad, o sea, que no va a haber ese nivel de cuarentena que hemos absorbido durante el año 2020. El 2021, si las cosas van bien, y ya sabemos lo que significa que vayan bien, deberíamos tener la posibilidad de que las ventas y en general la actividad de la economía empiece a subir. Pero lo más importante es la inversión. Ahí sí que vamos a necesitar que desde arriba, desde las empresas más grandes a las empresas más chicas, haya inversión. Ahí yo le diría a este señor que me dijo que iba a invertir 20 millones de pesos para mejorar sus instalaciones, que vuelva a pensarlo, pero ahí necesitamos que en este país aparezca la certeza jurídica de nuevo. No podemos vivir en un país donde no haya estabilidad política. No podemos vivir porque eso va a matar la esperanza, las intenciones del sector privado de seguir adelante y va a producir un grave daño al país. Yo le diría que ahí tienen que poner toda la presión y cuando les toque votar, que elijan el tipo de sociedad que quieren y que los que van a ser o que quieren ser electos le digan claramente al país el tipo de sociedad que ellos producen y cómo la financian. Porque podemos tener todos muy buena idea. Esta es nuestra familia. Mira, tengo una fantástica idea, vámonos todos de viaje, sí, ¿cómo lo financiamos? O sea, la pregunta más importante en la sociedad es cómo financiamos cualquier plan que tengamos, desde expansión o en general de actividad. Yo te preguntaba cuáles serían los consejos que podrías dar a quienes están escuchándonos a esta hora y tú nombrabas lo de la caja.
que lo Sí, importante que era la caja. Y ahí te pregunto, ¿qué tareas o elementos o acciones se pueden tomar para tener una caja saludable? austeridad, primero que nada. La austeridad es el primer principio. Ese es el gran principio de los países asiáticos. Su austeridad, su capacidad de ahorro, su intención de guardar hasta el último peso, en este caso, ¿no es cierto? Pero sobre todo, acercarse a los que saben. Oye, si acá en Chile somos poquitos, todos sabemos quiénes son los que saben, la gente se da cuenta, acercarse a las empresas que dan consejos, a las empresas que no solo dan plata, sino las que dan consejos, las que nos permiten a nosotros aclararnos nuestras dudas para poder salir adelante. Lo que tú hablas de la asesoría financiera, cuán importante es el saber más o menos ciertas cosas cuando se están presentando algunos proyectos de ley que parecen ser muy atractivos o muy interesantes, sin embargo, las consecuencias a futuro no son buenas. Exactamente, eso es populismo. Populismo es cuando eh, bajo la idea de una seducción, de que se puede solucionar todo de forma muy fácil, por ejemplo, lo que está pasando con los proyectos de retiro, la AFP, los retiros de fondo, el 10%, entonces, que lo necesito, bueno, todos necesitan, ¿ah? Pero estamos hipotecando, si tú le preguntas, ¿cómo lo hacemos 10 años adelante, 15 años adelante, 5 años adelante? Con la gente que no va a tener ahorro suficiente. Cuando uno de los principios fundamentales que empujó todas estas demandas fue que las pensiones eran muy bajas. Ahora son más bajas todavía. Entonces, hay un enredo ahí de superposiciones, de ideas que uno tiene que empezar a notar. Yo estoy por explicarle bien a la gente cómo podemos enfrentar estos duros momentos, ¿no es cierto?, que están enfrentando todos, insisto, tienen que buscar la asesoría de los que saben. Esa es la manera de hacerlo. ¿Cómo ves tú al país, Alejandro, 5 años atrás y hoy y en los próximos 5 años? Esa es una de las cosas que más me ha sorprendido, porque en los últimos 30 años este país tuvo una expansión impresionante. Pasamos de $5.000 per cápita a la cercanía en 30 años, $25.000 per cápita. O sea, 5 por 5, 25. O sea, el ingreso per cápita aumentó en forma impresionante. Y no sé por qué los que estuvieron detrás de esa forma de país, porque no solo estuvo gente de la centro derecha, también estuvo gente de la centro izquierda, desde el gobierno de Elwin para adelante. Mm. Entonces, ese intento de refundar todo, que todo lo anterior no servía, que todo era malo, a mí me ha parecido una de las cosas más increíbles porque acá no hay que refundar, lo que hay que hacer es corregir y no hay que introducir sistemas políticos anacrónicos que han fracasado en todas partes del mundo. Entonces, ahí tengo una queja contra los jóvenes, los famosos millennials, me van a perdonar si hay alguno por ahí. Yo ¿Cuál creo es que tu hay, queja mi específicamente, queja Alejandro? es que hay gente que todos lo da por garantizado. A mí me enseñaron, yo ya estoy viejo, no tan viejo, pero ya tengo mis años. Y a mí me enseñaron que las cosas había que ganárselas, que había que esforzarse y que nada era garantizado. Yo crecí en un país que era pobre, que, 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 que sobre todo era pobre, que sobre todo era pobre. Y de repente el país empezó a crecer y después siguió creciendo la democracia y por lo tanto cada vez hubo más derechos y cada vez hubo un nivel de vida más alto. Cuando los chilenos habían tenido, la mayoría de clase media habían tenido 2 autos, cuando habían tenido 2 casas, no hay anales de eso. Y por lo tanto, la primera cosa que yo le pido a la clase política es que cuando vengan las elecciones sean muy claros respecto a eso. Y aquellos que dicen que todo estaba malo, que había que cambiarlo todo, la famosa hoja en blanco, yo creo que ese es un tremendo, tremendo engaño. No hay hojas en blanco. Hay que corregir, estoy seguro que hay que corregir, estoy seguro que hay maneras de que la sociedad se encamine a que haya, por ejemplo, más justicia. Pero eh, cuando hay delincuencia, también es una manera que la gente pide justicia. Yo quiero justicia. Yo no quiero que vayan y me arrasen mi lugar pequeño, gastronómico. Yo no quiero estar comiendo tranquilo y que vengan unos jóvenes,
supongo que son jóvenes porque se mueven rápido por lo que uno ve, ¿no es cierto? Y destrozan todo. Yo creo que esa es una deuda que tiene la juventud. Yo soy profesor, así que te lo puedo decir, que tiene la juventud, y que no son todos, pero hay una gran masa de gente joven que tienen entre 23 y 28 años, que tuvieron un Chile distinto y que ellos solo han recogido las manzanas que se cayeron de los árboles. Pero yo los quiero ver plantando árboles también y sudando la gota. Alejandro, otra de las preguntas que se ha repetido bastante es lo del retiro del 10%. Nos dicen aquí, ¿cómo se enamoran las personas con la idea de no retirar si el cálculo es que sus jubilaciones futuras bajan de forma insignificante en la clase media hacia arriba? Los más pobres, con lo actual, no les alcanza, por lo que al final se podría decir que haría lo mismo si tienen un poco menos. Bueno, hay un proyecto en el Senado, está ahí atrapado, Pero está hace años esperando. hace años esperando, pero por eso que esa es una de las causas que la gente reclama, que nunca salió para de verdad mejorar las pensiones. Pero yo lo que les quiero decir, que el ahorro es lo único que permite que la gente tenga pensiones mejores. Habían bastantes situaciones claras. El 10% no sirve, tiene que ser más de 10%. El ahorro fraccionado, es decir, las famosas lagunas, tampoco sirve. Este es un sistema donde el ahorro es la parte más importante, por una sencilla razón, porque si volvemos a los sistemas antiguos, que con impuestos se financiaban a los mayores, ¿no es cierto? Esos sistemas no funcionan y lo único que provocan enormes déficits fiscales. Por lo tanto, yo incentivaría el ahorro de las personas. Esa es la clave, más ahorro. Es lo que han hecho muchos países para salir adelante. Los países que tienen ahorro y después le agregan productividad son los países que crecen con más estabilidad en el futuro. También hay un sector que quiere avanzar en un sistema de reparto que ha fracasado en todas partes del mundo. Pero también yo he escuchado mucho, Alejandro, cuando se está planteando por parte de la diputada Pamela Giles un eventual tercer retiro, hay quienes dicen, mejor saco todo y me quedo yo con esa plata antes de terminar en esto que puede ser un sistema de reparto. Yo mejor lo invierto en otro lado, lo guardo, no sé. Bueno, eso es una responsabilidad absoluta de las autoridades. Ha pasado en otros países que le quitaron los ahorros a la gente. Yo no estoy tan claro que los chilenos y las chilenas vayan a aceptar que les estaticen sus fondos que ha sido anunciado. O sea, si a través de un sistema colectivista se intente expropiar, porque esa es la palabra, los ahorros de mucha gente que por años ha guardado su plata, me parece que eso sí que sería motivo para que hubiera un gran follón, como dicen los españoles, en la sociedad chilena, porque tú no puedes financiar las pensiones con plata del Estado, con impuestos, porque no hay. Esa fue la causa que en el año 2011 el sistema europeo casi quebrara, cuando casi se cayó el euro, simplemente porque los déficits fiscales producidos por algunos países, está Grecia, España también un poquito, y otros países del sur de Europa, casi se les vino el euro al suelo, y lo salvó Alemania, porque le convenía también salvarlo. Que Alemania todavía es muy chico, tiene las cuitas del pasado y necesitaba mantener a Europa unificada. Pero créanme, la solución para esto es más ahorro, no meterlo en un fondo común, porque nunca sabemos a dónde va a ir a parar esa plata y porque al final no va a alcanzar igual. Tú hablabas de los impuestos. ¿Impuestos a los súper ricos? Por ningún motivo. Como le dije, empiezo por el principio general. A mí no me importan los ricos, a mí me importan los pobres. Eso es lo que me debería preocupar. ¿Y por qué? Porque los ricos al final van a sacar la plata igual. Van a sacar la plata igual. Cada vez que se ha tratado de colocar impuestos especiales a los súper ricos, esa plata ha ido a parar a otras latitudes y ha terminado financiando, como ahorro externo, a otros ciudadanos del mundo. Yo prefiero que nos concentremos en un sistema público eficiente, ¿no es cierto? Distributivo, porque es otra función que tienen los impuestos, que tengamos clara noción de cuál es la recaudación.
reformas tributarias que se hicieron hace pocos años fracasaron porque sencillamente la recaudación que se había prometido para los bienes públicos que se ofrecían no resultó. Entonces, es la recaudación lo importante, cuánto van a recaudar, cuándo los impuestos son más eficientes. Y también el ajuste del aparato estatal. Si nosotros empezamos a estudiar... Un tremendo tema. Es un tremendo tema y nadie lo quiere enfrentar, porque está politizado, porque en Argentina le dicen los ñoquis, ¿eh? Los ñoquis, Sí. gente que llega a cobrar los días jueves, el último jueves, porque hay ñoquis. Pero nosotros no nos podemos permitir porque somos un país pequeño y todavía tenemos mucha pobreza y ahora con esto tenemos más. Alejandro, para ir cerrando, nos quedan pocos minutos. La ruta segura en tiempos de tormenta. ¿Algún mensaje final y positivo, Bueno, por favor? mi consejo realmente más duro, diría yo, es que hay que acercarse a los expertos. Y hay que acercarse sobre todo a aquellos que te están mostrando la puerta abierta. Cuando tienes la puerta cerrada es símbolo que tú ahí no puedes ir, porque ni siquiera si la tocas te la van a abrir. Cuando veas las puertas abiertas, que te están haciendo señales, que te pueden ayudar, por lo menos a entender y después vamos a ver con qué recursos podemos seguir avanzando, esa es la clave. La ruta segura es la ruta acompañada. Yo fui Boy Scout y me acuerdo que la ruta era con los líderes. La ruta no era con tus compañeros, no era con los otros Boy Scouts, era con los líderes. Y lo que necesitamos en este país es liderazgo y necesitamos acercar la inclusión que llamabas tú y que me gusta, acercar a las empresas a esas Inclusión fuentes de financiera. información que les permitan ver la luz, tal como los Homo sapiens de hace 10.000 años. Bueno, les contamos a todos que este video se va a publicar en el canal de YouTube de CFC Capital para que lo puedan ver y compartir. Quienes llegaron, se sumaron un poquito más tarde o tuvieron que salirse por distintos motivos. Alejandro, muchísimas gracias por haber conversado hoy día. Quedaron temas ahí pendientes, tal vez nos reunimos nuevamente para abordar otros asuntos, pero un agrado como siempre. Gracias a ti, Gabriela, excelente. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.